Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este acto en el que la Semana Negra nos permite hablar del Sáhara Occidental, de un conflicto silenciado y eso es un motivo de alegría, de satisfacción, porque supongo que muchos y muchas de los que estáis aquí conocéis lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, casi ya medio siglo de injusticia con el pueblo saharaui, y que se nos ceda un espacio para hablar de ello tranquilamente, pues realmente es para estar agradecidos. Me acompañan aquí tres personas que conocen muy de cerca pues la historia del conflicto, por qué a día de hoy estamos como estamos, que ya saben que estamos en campaña electoral. Si os parece, luego podemos repasar un poquitín lo que cada partido lleva en su programa para estas elecciones del 23 de julio. Ya os digo que va a ser muy rápido porque apenas sale algo así de soslayo, pero bueno, luego lo hablaremos. Voy a presentar a las personas que me acompañan, seguro que ya las conocéis. A mi izquierda está José Ignacio Algueró Cuervo, él es doctor en Geografía e Historia, un hombre que conoce profundamente la historia del conflicto saharaui. De hecho, hoy mismo en el periódico A Quemarropa de aquí de la Semana Negra ha publicado un artículo muy interesante que os invito a que lo leáis y a que le echéis un vistazo, aunque luego le vamos a pedir también que nos haga un repaso para ponernos en situación y en el contexto y comprender por qué a día de hoy este es un conflicto silenciado. Al otro lado, allí al fondo, tenemos a Alberto Suárez Montiel, él es el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Asturias, una persona muy implicada también, muy implicada con la consolidación de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, desde 2007 presidente de la nuestra, y también una persona que conoce en profundidad pues lo que ha ocurrido, lo que ocurre en este conflicto. Y al otro lado tenemos a Alesta Pico, compañero fotoperiodista, una persona que también ha seguido muy de cerca, in situ, pues todo el conflicto en las diferentes intifadas, en los campamentos, que se los ha recorrido todos, y ante el silencio y el olvido, pues su mirada y sus fotografías y su trabajo es más necesario que nunca, porque también hablaremos del papel de la prensa, y aquí, bueno, tenemos un poco de culpa y un poco de vergüenza ajena de lo que está ocurriendo. Yo creo que para comenzar, aunque muchos seguramente conocéis la cronología de los hechos en este último medio siglo ya casi, podemos pedirle a José Ignacio Algueró que nos haga un breve repaso, ¿no?, a lo que ha ocurrido en el conflicto desde que el Sáhara Occidental fue una de las provincias españolas hasta el día de hoy. Bien, buenas tardes, y repetir las palabras de la presentadora en el sentido de agradecer a la Semana Negra el que haya tenido la consideración de incluir este tema en su programación. El Sáhara Occidental está a 100 kilómetros solo de las Islas Canarias, y pese a esa cercanía física, el desconocimiento sobre esta antigua provincia española es enorme. Por eso iniciativas como esta son tan interesantes. España llega al Sáhara Occidental a la costa en 1884, pero la falta de medios ralentiza la colonización del interior. Elemento importante va a ser el descubrimiento de la mina de fosfatos de Bucrá,
que se realiza en 1946, y más adelante, cuando España dispone de los medios económicos necesarios mediante préstamos, va a iniciar una explotación de ese recurso, que va a ser un atractivo más a otro anterior, que es el de la pesca. El Banco Canario Sahariano es uno de los más importantes de todo del mundo y, por tanto, era un centro de actividad desde hace muchísimos años de pescadores, no solo de Canarias, sino también de la península. Bien, estamos en el franquismo. Franco enferma. España había venido prometiendo al pueblo saharaui primero un estatuto de autonomía, después un referéndum de autodeterminación. Los acontecimientos se precipitan. Franco enferma y en Marruecos reina Hassan II, todo un personaje maquiavélico que conoce perfectamente la situación de debilidad de España, porque tiene gran amistad con José Solís, que administra sus bienes en la Costa del Sol, y Solís le informa de todo lo que acontece en el día a día del Palacio del Pardo. Esa situación de debilidad se une a la actuación de personajes nefastos para lo que es el pueblo saharaui, como el entonces príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, el presidente Carlos Arias, el ministro José Solís y Antonio Carro, el embajador de España en Marruecos, que van a ser los que se van a convertir en los hacedores, los artífices de que esa promesa de un referéndum para el Sáhara Occidental quede en nada. Hay que decir también que la propia ONU le pide a España que paralice el referéndum hasta que el Tribunal de Justicia de La Haya se pronuncie sobre si hay un derecho a la independencia o no. El tribunal se pronuncia, pero eso no sirve para nada porque ya por medio está la Marcha Verde. La Marcha Verde es un montaje que, en contra de lo que se dijo, se engañó tremendamente a la opinión pública y a las propias Cortes. España la conocía de antemano, incluso facilitó planos de las defensas del Sáhara para que entraran los marchadores, ¿no? Se había llegado a un acuerdo y habían triunfado los que defendían el entregar el Sáhara a Marruecos. Y ahí, con esa entrega vergonzosa, el 14 de noviembre del 75, por los acuerdos de Madrid, el Sáhara se convierte en la cuestión, en el problema saharaui. Marruecos y Mauritania se lo reparten. El Polisario, los independentistas saharauis, luchan en una guerra y consiguen derrotar a Mauritania, y Marruecos se hace con todo el territorio. Avanza en su explotación. La ONU, mediatizada por el derecho de veto de Francia y Estados Unidos, pues frena cualquier iniciativa que suponga una posibilidad de independencia. Se entra en un impasse que se rompe en 1991. Tanto Marruecos como el Polisario aceptan el llamado acuerdo, el plan de arreglo, ¿no?, por el que se acepta celebrar un referéndum de autodeterminación. Pero Marruecos se vuelve atrás en el año 2000, ese referéndum no se realiza y se entra en una situación que desencadena en la actual, en la que estamos ante un problema de descolonización no consumada, pero que se trata de dar una visión distorsionada del mismo, haciéndonos ver que lo que hay que ver es si Marruecos le concede una autonomía al Sáhara. No, aquí el problema es que hay un territorio, que es el Sáhara Occidental, que la ONU reconoce como un autónomo y que está pendiente de descolonización. Y ya respecto a lo que ha pasado hasta ahora, pues aprovecho para otros compañeros pues que se manifiesten al respecto desde sus puntos de vista. Claro, porque el año pasado, Alberto, el Gobierno de España dio un quiebro, sorprendentemente, o no tanto, no lo sé, pero sí que es verdad que a la ciudadanía española nos sorprendió ese cambio de postura, reconociendo pues la intención de Marruecos de que el Sáhara Occidental fuera una autonomía de Marruecos. Y ahí pues sí que, digamos que entendemos que los saharauis y las saharauis se sintieran traicionados y un poco vendidos, ¿no? Sí, realmente fue un golpe muy duro, ¿no? No se esperaba que ningún gobierno español, por la responsabilidad moral, histórica, moral, política y jurídica que tiene contraído con el territorio, fuera capaz
de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio, que al final fue lo que hizo Pedro Sánchez, ¿no?, con esa famosa carta que al final ahora no se sabe nadie quién la escribió, todos se quieren desentender de ella, pero sí la Casa Real marroquí dio conocimiento de la misma, ¿no?, en la que se reconoce que, bueno, pues que la propuesta de la autonomía marroquí es la más seria, creíble y realista. Y hay que hacer incidencia en lo que dice la más seria, ¿no?, ese acento en la A, ¿no?, diciendo, pues bueno, de alguna manera eso es entregar al pueblo saharaui en manos de su agresor, contravenir la legalidad internacional que le reconoce al pueblo saharaui su derecho al ejercicio de la libre determinación, la libertad y la independencia, que solo... Siga, Alberto. Siga. Sí. Bueno, hay una breve interrupción, ¿no? Bueno, efectivamente, el pueblo saharaui, la legalidad internacional, le reconoce su derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia a través de la convocatoria y celebración de un referéndum libre, transparente, verificable e imparcial que le permita pronunciarse acerca de su futuro. Nunca el Frente Polisario se negó a que dentro de la pregunta que en ese futuro referéndum se contemplaran otras opciones. Otras opciones podría ser la que está proponiendo Marruecos, no bien sea la autonomía o la integración dentro del Reino de Marruecos, pero sí que contemple también la opción de la independencia, que sea el pueblo saharaui quien realmente se pronuncie y decida qué es lo que quiere ser, ¿no? Una cuestión que es simplemente darles 2 horas para que puedan votar el pueblo saharaui y pronunciarse. La posición del gobierno español, encabezada por Pedro Sánchez, pues está reconociendo la soberanía, obvia totalmente el derecho del pueblo saharaui a la independencia, y eso, pues bueno, pues es algo que rompe con el consenso que había durante toda la democracia. Había un consenso y una neutralidad, que nosotros también llamábamos falsa neutralidad, porque realmente los partidos que ejercieron y que ejercen la acción de gobierno te dicen una cosa de apoyo al pueblo saharaui cuando están en la oposición, pero cuando pisan la moqueta del Palacio de la Moncloa cambia totalmente y se echan en manos de la política agresiva, expansionista, chantajista de Marruecos, ¿no?, dándole la razón y de alguna manera pues premiándole, ¿no?, por esa ocupación que lleva realizando desde hace tantísimo tiempo, ¿no?, una violación clara y flagrante de los derechos humanos y que contraviene, como digo, la legalidad internacional. Yo lo dejaría aquí. Esperemos que revisando los programas de los partidos políticos de cara a estas elecciones, la verdad que son posiciones bastante ambiguas. Ninguno de los programas de ningún partido político nombra el derecho del pueblo saharaui a la independencia. Sí hablan del derecho a la autodeterminación, pero nadie se atreve a mencionar el tema de la independencia, que es una cuestión que está vetada por Marruecos y que lo tendrían enfrente al minuto 2, pero hay que tener la valentía, lógicamente, de defender principios, ¿no?, y no intereses. Los intereses de políticos, económicos y geoestratégicos nunca se pueden imponer por encima de lo que son los derechos, ¿no?, los derechos y los principios de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos. Si hay algo innegable es que el pueblo saharaui, esto es incuestionable, es el carácter pacífico y dialogante del pueblo saharaui, esa paciencia infinita de 30 años esperando la solución por vía del diálogo, con nuevas generaciones ya nacidas en los campamentos, ahora hablo de los refugiados, bueno, también en los territorios ocupados, que están conectados con el mundo y que ejercen esa paciencia, pero que ya están cansados de esperar, de ver que por la vía diplomática no se consigue nada. Tú, Alex, estuviste en diferentes intifadas, te recorriste también todos los campamentos y fuiste testigo un poco de ese sentir, ¿verdad? Así es, ¿no? A mí, yo
estaba escuchando lo que estaban diciendo los compañeros y decía, joder, qué pena que tengamos que recordar la tradición al pueblo saharaui y recordar toda esa parte de la historia, ¿no? Porque cuando yo empezaba en esto del fotoperiodismo hace ya 20 años y me iba a ver los campamentos saharauis y ver lo que estaba pasando en los campamentos saharauis, puedo decir que casi está igual, es decir, apenas ha cambiado nada, casi está peor, diría yo, ¿no? Pero a mí me gustaría poner el foco en una cosa, que es en la zona ocupada, ¿no? Es decir, la vulneración de derechos en la zona ocupada es sistemática, brutal y continuada todos los días. Es decir, yo me acuerdo de la Intifada del 2005, que tuve la oportunidad de estar allí y de poder vivir lo que estaba pasando en esa zona y era terrible, ¿no? Porque me acuerdo perfectamente de que estaban sacando a la gente de sus casas porque estaban haciendo unas manifestaciones, las estaban cargando en camiones, los estaban llevando al desierto, los estaban metiendo en fosas. Y nosotros como medios de comunicación, yo de aquella estaba empezando casi, me acuerdo de acercarme a la gente de Naciones Unidas y decir, oye, que está pasando esto, que nos está llegando esto de los barrios, ingenuo de mí, ¿no? Decía, bueno, pues alguien hará algo, ¿no? Y me decían los franceses, no, es que nosotros estamos aquí solo para controlar. Es decir, no podemos hacer absolutamente nada. Y estaban desapareciendo gente, estaban metiendo gente en fosas y estaban matando gente. Y nosotros no podíamos acceder a esos barrios, ¿no? Era muy difícil. Pero me acuerdo de una vez que estábamos en el Ayun y en esas cargas policiales acabamos subiendo por una escalera, que nos metieron unas señoras que nos iban llevando por unos pisos para que pudiéramos ver de noche, era muy de noche, estaban todas las luces del barrio apagadas y estaban metiendo a la gente, como os decía, en los camiones, y me acuerdo perfectamente cómo la gente de las casas nos iban abriendo, nos iban subiendo arriba para que pudiéramos tomar imágenes y pudiéramos ser testigos de lo que estaba sucediendo. Y yo me acuerdo de esa historia con mucha tristeza porque no podíamos disparar absolutamente ninguna foto porque no había nada de luz para poder contar ese testimonio de lo que estaba pasando, pero a la vez tenías la cámara en la mano como diciendo, joder, estamos aquí para intentar contarlo, ¿no? Y que alguien se haga eco de lo que está pasando. Y luego la realidad que te encontrabas es que a los medios de comunicación nacionales o internacionales no les importaba nada. Es decir, absolutamente nada, como no les importa nada lo que está pasando en la zona ocupada del Sáhara. Cuando hablamos del Sáhara, cuando tengo la sensación, y perdonadme, pero cuando yo hablo del Sáhara o escucho a gente hablar del Sáhara en los medios de comunicación, parece que el Sáhara es solamente Vacaciones en Paz, que está muy bien, es perfecto, es un programa que yo apoyo y que me parece cojonudo, pero y lo que está pasando en los campos liberados, en los campamentos, pero no se habla de la vulneración de derechos continuada en la zona ocupada. Esa no ocupa absolutamente ningún medio de comunicación, al menos ningún medio de comunicación de masas, ¿no? que pueda llegar a la gente. Entonces, como fotoperiodista, creo que queda mucho que contar, creo que deberíamos poner el foco más en lo que está pasando en los territorios saharauis y sobre todo, ya no solo como periodista, sino como activista, creo que la traición al pueblo saharaui es continuada por unos y por otros, es decir, absolutamente, son promesas que se hacen siempre, continuadamente, pero luego la realidad es que en el tablero siempre se acaban cayendo, ¿no? Yo en mi visita a los campamentos coincidí con un grupo de periodistas saharauis que vivían en los territorios ocupados, se llama Equip Media, podéis seguirles a través de las redes sociales, y me contaban que se jugaban la vida literalmente para poder informar, para poder salir a la calle allí, grabar, sacar fotografías, contar la vulneración de los derechos humanos a los que estaban sometidos, y ahí es cuando yo me di cuenta realmente de la gravedad de lo que ocurría ahí en el Sáhara Occidental, porque sí que es verdad que la información aquí no llega y no interesa, como ocurre ahora mismo con la guerra que hay, de la que probablemente no encontréis nada de información, nada más lo que os puedan contar pues los saharauis, las saharauis con quienes tengáis algún vínculo allí, porque ese es el papel de la prensa, José Ignacio, que es bastante cuestionable, porque parece que se quiere morir en el olvido, ¿no?, el conflicto saharaui. Sí, efectivamente. Yo coincido en la gran culpa que tienen la mayor parte de los medios de comunicación españoles en lo que es la falta de información y lo que resulta incluso peor, la desinformación sobre lo que está ocurriendo
y lo que ha ocurrido recientemente en el Sáhara Occidental. Si uno lee los grandes medios de difusión de España, hablo de la prensa escrita, El País, El Mundo, etcétera, las noticias sobre el conflicto del Sáhara pues son muy escasas. Si lee La Razón, lo más probable es que encuentre una falsificación de la realidad, una deformación de la realidad, con informaciones que en algunos casos pues resultan contrarias a la verdad de lo que está ocurriendo. Si ustedes están interesados en el tema, yo creo que en España Público.es, El Diario.es, El Independiente, son hoy por hoy los medios que más tratan el asunto del Sáhara. Y luego hay una página de internet que no voy a decir a diario porque es prácticamente constante. Cada día saca 6-7 informaciones sobre todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo referido al Sáhara Occidental, que se llama No te olvides del Sáhara Occidental, todo seguido, .org. Es un señor que desde Vitoria está haciendo una labor extraordinaria de difusión de lo que allí ocurre. Porque me refiero a casos concretos. Cuando Ghali, el presidente de la República Saharaui y secretario del Frente Polisario, estuvo en España, se lanzaron cantidad de noticias falsas. Incluso en televisión española, en La Sexta, Inda llegó a decir que este hombre estaba acusado incluso de haber abusado de una sobrina, cosa que fue rigurosamente falsa. Después de las acusaciones que se le hicieron, el juez las archivó todas y los medios de comunicación que abrían con grandes titulares, sobre todo La Razón, diciendo que habían sido presentadas 2 demandas contra Ghali y que debía ser llevado a los tribunales, cuando se archivaron las causas, sin embargo, esa información no la dieron. Es decir, estamos asistiendo a un tratamiento de un conflicto tan cercano a España. No olvidemos que del 1958 al 75 el Sáhara fue una provincia española, ¿no? Y que a día de hoy España es la potencia administradora del Sáhara todavía, según las Naciones Unidas, y sin embargo nuestros medios de comunicación no están informando, con honrosísimas excepciones, como deberían hacerlo. En televisión, pues prácticamente lo mismo. Hay acontecimientos que se celebran en el Sáhara y hechos de gran trascendencia, y no ves en televisión española un enviado especial como existe en Rabat, por ejemplo, en el que se nos informa de noticias de Rabat. Luego, las que transmiten una idea que pueda ser mal vista por el régimen marroquí, pues son, digamos, de alguna forma censuradas por nuestros propios medios. Y tiene que uno buscar y rebuscar para acercarse a la verdad, ¿no? Y aquí la verdad, hombre, yo creo que aunque sea un poco, digamos, extremista decirlo, pero es que el derecho internacional está de parte del pueblo saharaui. En mi labor de historiador de muchísimos años he tratado de buscar por todos los medios un documento, una resolución de un organismo internacional que dé la razón a Marruecos en su pretensión de que el Sáhara es marroquí, y no la he encontrado porque no la hay. El dueño del Sáhara es el pueblo saharaui, ¿no? Y todo lo demás pues son formas de plegarse a las pretensiones de la potencia ocupante que es Marruecos. Entonces, ¿por qué ese inmovilismo, no? Si el derecho internacional reconoce el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro, ¿por qué esto se alarga tanto en el tiempo? ¿Tanto poder tiene Marruecos? Ahora, perdona, José Ignacio, ahora el lunes veremos qué ocurre con el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, porque expira y en teoría no debería prorrogarse. La Unión Europea es contraria a que Marruecos siga explotando la costa del Sáhara Occidental y, sin embargo, veremos qué ocurre. Bueno, el argumento que se da en los medios de comunicación es que Marruecos tiene el arma de la inmigración.
Pero bueno, yo animo al público a un análisis sereno de la situación. Si uno analiza los principales acontecimientos terroristas protagonizados en Europa en los últimos años y se fija en la nacionalidad de los atentados, la mayor parte de los autores son marroquíes, y que conste que no es una crítica al pueblo marroquí en su conjunto, sino al hecho de que el argumento que usa su gobierno es que ellos frenan el terrorismo y la inmigración irregular. A Europa le viene muy bien tener unos gendarmes en el norte de África, como puede ser Marruecos, como puede ser Túnez, como puede ser Egipto, para que no lleguen inmigrantes a Europa, ¿no? Y ellos, digamos, que le hacen el trabajo sucio. Y para eso entregan a Marruecos, en concreto, enormes cantidades de dinero todos los años para que lo dediquen a frenar la emigración, ¿no? España regala, incluso ya no vende, sino que regala a Marruecos material como todoterrenos y vehículos susceptibles de ser armados para que controlen esa inmigración. Pero ¿somos ciegos o qué? ¿Es que no vemos que cuando Mohamed VI quiso presionar a España, invitó a sus propios súbditos y les abrió la valla de Ceuta para que entraran en territorio español entre 9 y 10.000 marroquíes? Entonces, estamos pagando a quien está usando la salida de ciudadanos de su propio país como un arma política para presionarnos. ¿Hasta dónde vamos a seguir cediendo? Porque Pedro Sánchez nos ha explicado que cambió su postura porque era muy beneficioso para España y para Marruecos. ¿Qué beneficio ha obtenido España del cambio de postura de Pedro Sánchez y de su reconocimiento de que el Sáhara es marroquí? Que nos lo expliquen, ¿no? Porque las fronteras comerciales de Ceuta y Melilla siguen sin abrir. El grifo de la inmigración ahora, en estas semanas, ha aumentado porque le interesa a Marruecos abrirlo, para avisarle, no vaya a ser que gane el PP, que sepan a lo que se exponen, ¿no? Las violaciones de derechos humanos en el Sáhara ocupado son ignoradas sistemáticamente. Se le pide a España que, como potencia administradora, las denuncie y presione a Marruecos. No se hace nada en absoluto. Y un larguísimo etcétera de agravios del gobierno español, de los sucesivos gobiernos españoles, al pueblo saharaui, que darían para una semana negra entera hablando de este asunto. Y mientras tanto, las personas, los saharauis, las saharauis y los alrededor de 175.000 ciudadanos que están en los campamentos, donde la crisis se agudiza, la ayuda cada vez se reduce más y donde las condiciones, bueno, pues van a peor, Alberto. Sí, bueno, ya nos podemos imaginar lo que es la situación en un campamento de refugiados, ¿no? En una de las zonas más inhóspitas de la Tierra, donde es imposible la explotación de recursos naturales, es la única población del mundo que se encuentra refugiada en un desierto, lo que significa que no tiene acceso a la explotación de recursos naturales ni de realizar ningún tipo de actividad que genere ingresos económicos. Es decir, hay una dependencia total y en todos los ámbitos de su vida del apoyo externo, de la ayuda internacional que generosamente pues, se les presta desde cantidad de asociaciones, sobre todo solidarias con el pueblo saharaui, que presionamos a los diferentes gobiernos, bien sea el gobierno estatal y también a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, para que destinen fondos de cooperación que permitan pues, paliar esas carencias y esas necesidades básicas que padece una población sufriendo en esa situación, ¿no? Para eso estamos las asociaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, unas 200 en toda España. No podía ser de otra manera que por la responsabilidad moral que el pueblo español tiene contraído con el pueblo saharaui, era lógico, y por la relación histórica de que fuera España el país en el que más solidaridad hay con este pueblo. No es la causa internacional más apoyada en este país, es la causa del pueblo saharaui. Yo coincido con los compañeros cuando dicen de que es un conflicto, desde luego, que es silenciado, ¿no? Se nos trata de decir que es un conflicto olvidado
para desanimarnos. Dice, ¿por qué seguís ahí? ¿Por qué continuáis en esa brecha? ¿Por qué os sacrificáis tanto si este es un conflicto olvidado que no tiene solución, ¿no? Y siempre les decimos que mientras el pueblo saharaui tenga la firme determinación de luchar por sus derechos y de ejercer su derecho a la libertad y la independencia, los vamos a acompañar hasta la victoria final desde la sociedad, ¿no? Por tanto, es un conflicto silenciado, no es un conflicto olvidado. Es un conflicto silenciado porque no es olvidado, quiero decir, porque está en la memoria colectiva de muchísimos españoles, de los que tenemos más edad y de aquellas otras generaciones que vinieron después, que convivieron con miles y miles de niños saharauis que todos los veranos vienen a España, a familias que les abren generosamente sus puertas y que actualizan la problemática del pueblo saharaui. Realmente a través de un enganche emocional que se produce con esas familias, pero que tiene un efecto multiplicador en cuanto a que implican y conciencian a todo un entorno de familiares, de amigos, de vecinos. Toda aquella persona que entra en contacto con este programa y con los niños no se mantiene nunca ajeno a él. Por tanto, es una llama viva, está en la sociedad española. La sociedad española apoya mayoritariamente la causa del pueblo saharaui, conoce la realidad que se está viviendo en esos campamentos y estamos a la espera de que se solucione esa situación y que el pueblo saharaui pueda construir su futuro en paz y en libertad en su Sáhara libre e independiente. Porque ellos, cuando se exiliaron, no miraron hacia el norte, están mirando continuamente hacia el oeste, a regresar a su país. No están pensando en la inmigración, en salir por motivos económicos, abandonar esos campamentos, sino que están resistiendo en una situación. Toda la ayuda que va al pueblo saharaui es una ayuda a la resistencia, a su resistencia, que llevan años, casi 50 años resistiendo en medio de ese infierno, ¿no? Y no van a decaer mientras no consigan ejercer ese derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia, como así le reconoce la legalidad internacional desde el año 1963, en el que Naciones Unidas ya contempla el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. Y es verdad que después vinieron cantidad de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instando a España a que procediera a descolonizar ese territorio como correspondía, de acuerdo a la resolución 1514 de 1960, que es quien proclama, es la Biblia de la descolonización, ¿no? El derecho de todo pueblo colonizado a ejercer su derecho a la independencia. Sabemos que fue entregado en 1975, atados de pies y manos, a las ansias expansionistas de Marruecos y de Mauritania, su territorio ocupado, la población civil bombardeada con fósforo blanco y napal y obligados a exiliarse en medio de un desierto en territorio argelino, un territorio que les prestó generosamente el pueblo y el gobierno argelino para que pudieran refugiarse allí. Pues ahí están a la espera después de tanto tiempo y con toda la esperanza de que les asiste la razón, les asiste la legalidad y que más temprano que tarde regresarán libres e independientes a su país. Fijaos que estamos hablando de casi ya medio siglo, mantener la dignidad en esas condiciones como lo hace el pueblo saharaui. Es de admirar, Alex, y nosotros hoy salimos de aquí muy escaldados por la parte que nos toca, pero habrá que seguir y habrá que, a lo mejor, ahora que llegan los niños y las niñas de Vacaciones en Paz, que es un programa tan valioso, que tanto nos enriquece, tanto a las familias de acogida como a esos niños y esas niñas, por todo lo que supone que vengan aquí, que reciban una buena alimentación, asistencia médica, y bueno, y que salgan un poco de las duras condiciones del desierto. Quizás cuando hacemos, o cuando aquí se hacen esos reportajes sobre el verano de los niños saharauis en Asturias, deberíamos fijarnos mucho más, ¿no?, en por qué esos niños tienen que venir aquí. Claro, porque a mí me da la sensación, que es más que una sensación, que apoyar al pueblo saharaui solo desde ese lado es muy fácil. Es decir, que es lo que hacemos muchas veces. Es muy difícil encontrar un ayuntamiento en todo el país que no apoye al pueblo saharaui desde ese lado. Es decir, desde las Vacaciones en Paz, desde el apoyo a los campos de refugiados, pero es muy difícil tener declaraciones de los ayuntamientos de este país o de las corporaciones de los ayuntamientos de este país para hablar de la causa saharaui y de la realidad del pueblo saharaui.
Es decir, y meter dentro de ese foco lo que está pasando en la zona ocupada. Y creo que esa es una responsabilidad también nuestra de los medios de comunicación. Otra cosa es que luego se emita o no se emita, salga o no salga, o lo podamos conseguir. Pero yo sí creo que nosotras y nosotros como activistas, ya no solo como periodistas o como miembros de alguna asociación o algún colectivo concreto o con alguna responsabilidad institucional, creo que nosotros sí deberíamos exigir que allá donde vivimos y donde hay programas de vacaciones en paz, exijamos también a las instituciones que se comprometan con el pueblo saharaui en todo lo que implica ese compromiso con el pueblo saharaui. Y empezar a hablar de la defensa de los derechos humanos, porque se vulneran absolutamente todos los días, y yo insisto mucho en esto. Es decir, porque si no, nos quedamos solamente con que son unos saharauis que viven en unos campos de refugiados. Y no son solamente unos saharauis que viven en los campos de refugiados, hay una historia detrás, pero hay una vulneración directa, continuada de la situación del Sáhara en la zona ocupada. Y si ponemos en el foco eso, a lo mejor podemos cambiar alguna cosa, si empezamos a hablar de eso. Es decir, si ponemos a hablar de los desaparecidos, de los heridos, de los encarcelados, niños, niñas, es decir, de la persecución de muchas mujeres en la zona ocupada que tienen que salir escapando de los territorios, de la situación que están viviendo allí, a lo mejor pues hablaríamos de otra manera del sufrimiento del pueblo saharaui. Pues la realidad es que cada vez es más difícil entrar allí. Cada vez es más difícil entrar en la zona ocupada, claro. Es decir, a nosotros entramos en un par de ocasiones y ya no pudimos volver a entrar. Yo nunca más he podido volver a entrar. Es verdad que el servicio de inteligencia marroquí, coordinado con el servicio de inteligencia español, es decir, porque a mí algo que me pasó increíble es que cuando volvimos del Sáhara, de la zona ocupada, las primeras personas que nosotros nos interrogan es en España. Es decir, ¿qué hacíamos, dónde estábamos y por qué estábamos allí? Entonces hay una coordinación de los dos servicios de inteligencia, es decir, eso permite que cada vez sea más difícil que nosotros podamos acceder. Y claro, es mucho más complicado tener toda la información. Pero hay muchos saharauis en la zona ocupada que están haciendo un trabajo de información brutal. De información me refiero de comunicación, ¿entiendes? Brutal, que creo que también deberíamos buscar la manera de que pueda salir de allí y podamos tener esas imágenes. Aparte, es algo curioso. Cuando hay imágenes de vulneración de derechos humanos en la zona ocupada, rápidamente lo ponemos así como que no sabemos si esto es propaganda, ¿no? Es decir, no le damos esa veracidad tan rápido como cuando es otro tipo de imágenes que lo tenemos muy claro. Está pasando en Ucrania también. Es decir, cuando las imágenes no interesan tanto, rápidamente pensamos que es propaganda del Frente Saharaui, ¿no? Yo, preparándome un poco esta intervención de hoy, me he encontrado con que yo no entiendo mucho de fútbol, pero sé que el fútbol domina el mundo. Y me he encontrado que hay una candidatura a la Copa del Mundo de 2030, que es una candidatura conjunta de Portugal, España y Marruecos. Y que dentro de esa candidatura, alguno de los partidos, alguno de los partidos está incluido el estadio de Dakhla, en el Sáhara Occidental. Y entonces un grupo de eurodiputados de 13 países y de 5 grupos políticos diferentes pues han enviado una carta al presidente de la FIFA pues manifestándole su preocupación por esto, uno porque vulnera el derecho internacional celebrar un partido en un estadio de un territorio ocupado, y otro porque no lo ven como muy coherente. Y entonces no sé si esto va a servir por lo menos para que se hable de ello, porque sabemos que el fútbol sí que acapara titulares y es el que manda. No sé cómo lo veis, es un poco anecdótico, pero me llamó la atención. No, yo no lo considero anecdótico, lo considero muy ilustrativo de lo que está pasando, ¿no? Y de hasta dónde llega la cesión de Pedro Sánchez a las pretensiones de Marruecos. Los marroquíes son habilísimos en lo que son las cuestiones diplomáticas y utilizan como nadie la presión y la información que poseen, ¿no? Perdón. Y ahí está Pegasus, del que también tendríamos que hablar algo. Entonces, después de que España y Portugal presentaran la candidatura a organizar el Mundial de Fútbol, efectivamente, se le ocurre a Pedro Sánchez apoyar otra gracia más para meter en el mismo paquete, digamos, la candidatura de Marruecos. Marruecos, muy hábil, aprovecha y ya está diciendo: si nos conceden
a los 3 organizar el Mundial. Una de las sedes de ese Mundial va a ser Dakhla, que es la antigua Villa Cisneros, la segunda ciudad más importante del Sáhara Occidental. Para ellos sería un gol, pero por la escuadra, ¿no? Sería darle a entender al mundo que el Sáhara efectivamente es marroquí y que ya no tiene vuelta atrás. O sea, eso yo le doy una importancia tremenda y no entiendo cómo el presidente de la Federación Española y el Gobierno de España han cedido de esa forma para ayudar a que Marruecos extienda la idea de que el Sáhara es marroquí. Eso forma parte de una estrategia más compleja en la que están, entre otras cosas, por ejemplo, la pretensión de Marruecos de controlar el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que hasta ahora se venía haciendo desde las Islas Canarias. Está también el modificar la zona económica exclusiva de pesca, incluyendo aguas que son del Sáhara Occidental, e incluirla en beneficio de Marruecos, ¿no? ¿Qué pasa? Que de todo eso, lo mismo que del acuerdo de pesca de la Unión Europea al que antes hacía referencia, la idea que se traduce de cara a la opinión pública es que estamos ante un hecho consumado. Y como legalmente, según el derecho internacional, ellos no tienen argumentos para apoyar que el Sáhara sea marroquí, lo utilizan a través de estas estrategias, ¿no?, que dan a entender a la opinión pública que eso es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Y a eso es a lo que no podemos permanecer impasibles, ¿no? La sociedad tiene que darse cuenta, la opinión pública tiene que darse cuenta de que Pedro Sánchez, con su actitud en relación al conflicto del Sáhara Occidental y su genuflexión permanente ante Marruecos, está vulnerando el derecho internacional, está faltando a su compromiso de defender los intereses de España, porque antes hacía referencia a los medios de comunicación. Es pavoroso, lamentable, el que los medios de comunicación no recojan el coste del cambio de postura de Pedro Sánchez en relación, por ejemplo, al importe que estamos pagando por el gas argelino. Antes España era el cliente con un acuerdo de compra de gas a Argelia más beneficioso. Comprábamos al mejor precio. Hoy Argelia se ha vengado del cambio de postura española y lo estamos pagando mucho más caro. Se lo compramos a Rusia y a Estados Unidos mucho más caro. Entonces, esas cuestiones son las que se ocultan, no aparecen en los medios de comunicación y aparte los partidos políticos no las reflejan y no le echan en cara a este señor y le dicen: oiga, ¿cómo es que usted ha cambiado una posición española de 45 o 50 años y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y encima, que es lo que a mí personalmente más me indigna, es que tienen la desfachatez de decir que eso se hace pensando en el interés del pueblo saharaui, porque claro, los pobres llevan 50 años en una situación penosa y claro, hay que sacarlos de ese impasse. Vamos, que te quiero tanto que voy a poner al zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Para que el enemigo histórico del pueblo saharaui, porque entre los saharauis hay una maldición que dice que Dios te condene a la jamada. Eso da a entender de lo durísima que son las condiciones en las que viven, ¿no? Y para ellos, quien los tiene en la jamada, en el desierto pedregoso, es la comunidad internacional, pero es sobre todo Marruecos. Entonces, a un saharaui lo peor que le puedes insultar es marroquí, ¿no? Y ante esa realidad, nosotros como sociedad, pues tenemos que, desde mi punto de vista, profundizar y analizar qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Alberto. No sé si quieres decir algo para finalizar, algún mensaje que quieras trasladar. Sí, un poco, incidir un poco en lo que decía el profesor, ¿no? Que la desfachatez, cuando se intenta justificar ese cambio de postura y esa entrega del pueblo saharaui a su agresor, es precisamente eso, decir que es un conflicto que lleva 50 años y que hay que darle una solución. Y Pedro Sánchez se le ocurre que la mejor solución es entregarle la soberanía del Sáhara a Marruecos.
¿Por qué no dice que la solución después de 50 años es que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la independencia? ¿No le sería más fácil y estaría más apegado a la legalidad internacional de esta manera que reconociendo una posición o defendiendo una posición que es contraria a la legalidad internacional? Por tanto, hasta esa desfachatez se llega, ¿no? Y hablar del lobby pro-marroquí que hay en el Estado español. Un lobby pro-marroquí que es empresarial, pero que también es político y encabezado sobre todo por figuras del Partido Socialista Obrero Español. Empezando por Zapatero, el principal lobista del régimen marroquí en España, con moratinos, Felipe González apoyando y ahora pues Pedro Sánchez que se suma al carro, ¿no? Un lobby por marroquí, también Bono se apuntó últimamente, y López Aguilar, que era el mayor lobista pro-marroquí en el Parlamento Europeo, en contra de cualquier cuestión que fuera beneficiosa a los intereses de Marruecos, en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Era el que estaba ahí de jefe dirigiendo el voto de la delegación española de los europarlamentarios del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Ese lobby, precisamente, de un partido llamado de izquierdas, que en su día apoyaba la causa del pueblo saharaui, la legalidad internacional en los inicios de la democracia, y que pegó un bandazo tremendo. Yo no voy a acusar, desde luego, ni voy a meter el mismo saco a la militancia socialista, a los votantes socialistas, que realmente cuando hablas con ellos se avergüenzan de esa postura, de esa cúpula, los cuadros intermedios del Partido Socialista, que hacen declaraciones también, sí señor, y mociones en sitios y que la apoyan, y que a veces la disciplina de voto les impone otra cuestión o les pretende imponer otra cuestión, pero que sí son valientes y apoyan la causa del pueblo saharaui. Pero me refiero a esa cúpula que está parasitando el Partido Socialista, que es hoy día el lobby pro-marroquí más importante que existe en España, ¿no? A nivel de los partidos políticos. Y también un aviso, como decía antes, ¿no? Ya para terminar. ¿Hay algún partido político, no sé si aquí entre vosotros pues hay algún dirigente de algún partido político? ¿Hay algún partido político en España de izquierda, de derecha, de centro o de ultraderecha que se atreve a poner en su programa: defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante la convocatoria y celebración de un referéndum de autodeterminación libre, verificable, transparente, imparcial, que contemple, entre otras, la opción de la independencia? ¿Hay alguno que lo tenga en ese programa? Esa sí sería una posición de principios y no basarse en lo que dice Naciones Unidas, porque lo que dice un programa electoral es la posición de principios de un partido político, y lo que dice Naciones Unidas son otras cosas, es la diplomacia, son otras cuestiones. Esperemos que haya en este país un partido político que sea capaz de plasmar esto último que dije. Entonces sí creeríamos, empezaría el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, a creer en que efectivamente va a haber alguien que va a encabezar esa posición digna de firme defensa de los derechos que asisten al pueblo saharaui en este país. Muchas gracias. Alex, un minutín. Un minutín para cerrar. Nada, yo sigo incidiendo en lo mismo de antes, que aprovechemos que ahora vienen los chavales que van a estar aquí para intentar seguir comunicando, seguir contando la causa saharaui, que se lo pasen muy bien el tiempo que están en nuestro país, el tiempo que están aquí en Asturias, y está claro que nos interesa la causa saharaui, porque solo hay que ver la carpa cómo está. Entonces creo que eso es importante, pero también que tenemos que conseguir algo ya, ¿no? Es decir, que han pasado mucho tiempo, que creo que no solamente lo merecen ellos y ellas y la gente que está en los territorios, sino que creo que es de justicia, y que creo que ya por fin tenemos que intentar pues la dignidad del pueblo saharaui, la libertad del pueblo saharaui y el derecho del pueblo saharaui, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer ver esta carpa del encuentro así de llena. Muchas gracias a la Semana Negra por darnos este espacio, estos minutos, y por poder charlar así tranquilamente. Y ojalá volvamos a vernos para hablar de ese referéndum y de esa independencia del pueblo saharaui, y podamos visitar el Sáhara Occidental con total libertad como ciudadanos libres que somos. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural.
Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.